Continuamos con Segunda de Corintios capítulo 8 acerca de la gracia de Dios que se ha dado y se ha derramado a las iglesias de Macedonia. Hoy día quiero hacer unas observaciones del pasaje y tocar unos temas puntuales, como por ejemplo, quiero tocar en esta mañana el tema de la generosidad. Miren el capítulo 8, versículo 2, dice el texto que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero que nos concentremos en esta mañana en la generosidad de los hermanos de Macedonia. Luego queremos concentrarnos en la voluntad de Dios, la voluntad de los de Macedonia, la voluntad de Tito y la voluntad de los corintios y nuestra propia voluntad. Y por último, el tercer punto que quiero tocar tiene que ver con la justicia de Dios que permanece para siempre. Quiero hablar acerca de la generosidad de los de Macedonia y se me vino a la mente uno de los temas importantes de la Biblia, pero creo personalmente que muy poco se tocan en las iglesias de Cristo. Yo creo que si hiciéramos una lista de los 5 temas más sobresalientes que predicó nuestro Señor Jesucristo, que enseñó el Señor Jesucristo a los discípulos y a las multitudes en todo su ministerio terrenal, tenemos temas como el amor de Dios, tenemos temas como el tema de la perdición, el tema del infierno, el tema de la humildad, el tema del reino de Dios. Pero observando cuidadosamente las enseñanzas de Jesús, uno de los temas más sobresalientes que predicó Jesús, que enseñó Jesús a los discípulos y a las multitudes, fue el tema del dinero. Y sé, porque por la gracia de Dios estoy sirviendo a Cristo en la iglesia del Señor 40 años, sé que el tema del dinero muy poco se toca en nuestros púlpitos de las iglesias del Señor. Y quiero hablar un poquito acerca del dinero, porque el tema del dinero, hermanos, si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el tema del dinero es un tema de prioridades en las enseñanzas de Jesús. Y la razón por qué es un tema de prioridades en el mensaje de Cristo es porque donde esté nuestro tesoro, ya te acordaste ya, donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Hacia donde dirigimos nuestro dinero es hacia donde dirigimos nuestro corazón. A Jesús tal vez no le importó el tema del dinero, pero a Jesús sí le importó el estado de tu corazón y de mi corazón. A Jesús le importa mucho hacia dónde nosotros dirigimos, guiamos nuestros propios corazones, porque lo que nuestras manos están haciendo con nuestro dinero muestra lo que nuestro corazón
está haciendo con Dios y con su reino. Y la verdad, hermanos míos, según el pasaje que hemos considerado, 2 Corintios capítulo 8, yo en esta mañana no le estoy predicando ni a los ricos, ni a los pobres, ni a los de clase media, sino que el tema de esta mañana va dirigido únicamente a los que han recibido la gracia de Dios. El tema de esta mañana va dirigido únicamente a aquellos que se han ofrendado primeramente al Señor, como dice el versículo 5, Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. El tema de 2 Corintios 8 es un mensaje a aquellos que han recibido abundante gracia de Dios, aquellos que se han ofrendado primeramente al Señor Jesucristo. Entonces, lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Si Pablo el apóstol dijo en 1 Timoteo capítulo 6, si la raíz de todos los males, ya usted ya lo dijo ya, si la raíz de todos los males, es el amor al dinero, entonces para librarnos de este gran mal, nosotros debemos dar libremente, generosamente al reino de Dios. Lo repito, si la raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces para librarme de este mal, debo dar libremente, debo dar generosamente al reino de Dios. Los de Macedonia abundaron en pobreza. Esa pobreza, esa extrema pobreza, resultó para ellos en abundante generosidad. Pueden ver ustedes la generosidad abundante de los hermanos de Macedonia, porque ellos recibieron la gracia de Dios. Ellos fueron rescatados, fueron librados de este gran mal que es el amor al dinero. Dios no quiere que mi dinero y tu dinero, Dios no quiere que nuestras riquezas controlen y dominen nuestras vidas en el momento de dar a otros. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, cuando Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo no conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré controlar, no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y si el dinero me está controlando, si el dinero me está dominando, Pablo dice, yo no me dejaré dominar por esto, yo no me dejaré controlar por esto en el momento de ofrendar, en el momento de dar a otros. Creo, hermanos míos, que las necesidades y la pobreza que existe en las iglesias del Señor y las necesidades y la pobreza que existe en el mundo, creo que Dios usa esa pobreza, Dios usa esas necesidades para librarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros de uno de los más grandes ídolos que existe en este mundo. ¿Cuál? El egoísmo, la avaricia, la codicia. La codicia es un ídolo que está controlando el corazón de los hombres. La avaricia es un ídolo que está dominando el corazón de los hombres. Y el egoísmo. Creo que Dios
usa la pobreza de este mundo y las necesidades que hay en las iglesias de Cristo, porque Dios quiere librar a sus hijos. Dios quiere rescatarnos de este ídolo que controla, que domina, que nos esclaviza, como lo es la codicia, como es la avaricia y como es el egoísmo mismo. Ustedes deben saber que por qué Dios bendice al dador alegre, porque el dador alegre, en el corazón del que da con alegría, en el corazón en el que da con gozo, en el corazón generoso no hay avaricia, no hay codicia, no hay egoísmo. Eso significa que los de Macedonia, que ofrendaron generosamente de su pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. El corazón de los de Macedonia no hay egoísmo en ellos, no hay codicia en ellos, no hay avaricia en ellos. ¿Por qué? Porque ofrendaron conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, porque le rogaron al apóstol Pablo una y otra vez que les permitiese Pablo participar de este servicio para los santos y pobres de Jerusalén. Hermanos, uno tiene que pensar realmente las riquezas que bendijeron al patriarca Abraham, las riquezas que bendijeron al profeta Job, echaron a perder a Lot, el sobrino de Abraham, y echaron a perder a Salomón. Uno tiene que pensar que las riquezas que bendijeron a José de Arimatea, quien ofreció un sepulcro para enterrar al Señor Jesucristo, echaron a perder al joven rico, que no quiso seguir a Jesús. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él escuchó esa palabra y se fue muy triste. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Este joven, el joven rico de Marcos 10, este joven le había dicho a Jesús que haré para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y el joven le dijo, ¿cuáles? No honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¡Wow! Y Jesús lo mira como Jesús conoce el corazón de todos los hombres y no tiene necesidad que nadie le dé testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. Una cosa te falta. De los 10 mandamientos, una cosa te falta. Vende todos tus bienes, dásas a los pobres y sígueme. ¿Qué le faltaba al joven rico? ¿Cuál era el problema del joven rico? No codiciarás. No codiciarás. Ese era el problema del joven rico. No era el problema de los de Macedonia. No fue el problema de Abraham. No fue un problema para Job. Pero sí fue un problema para Lot. Fue un problema para Salomón. Hermanos, las riquezas que bendijeron a Bernabé. ¿Se acuerdan que Bernabé en Hechos capítulo 4 vendió una heredad? Y puso esa heredad, ese terreno, esa parcela, la puso el precio a los pies de los apóstoles. El bueno de Bernabé, el hijo de consolación. Pero las riquezas que bendijeron a Bernabé echaron a perder al matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo, se hicieron pasar por generosos, por bondadosos, y
le mintieron al Espíritu Santo, porque eran codiciosos, porque actuaron con hipocresía. Entonces las riquezas bendijeron a Bernabé, porque Bernabé, como dice Proverbios 3, honró al Señor con sus bienes, honró al Señor con sus riquezas. Él puso su heredad, él puso un terreno a los pies de los apóstoles, pero Ananías y Zafira, sus riquezas los echaron a perder. Hermano, si usted lo sabe, la codicia y la avaricia echaron a perder a Judas Iscariote. Al final Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. La codicia y la avaricia echaron a perder al profeta Balaán, que por lucro, y la codicia echó a perder a algunos pastores, algunos ancianos de la iglesia de Cristo en la ciudad de Efeso, que tomaron la religión, tomaron el cristianismo, tomaron el evangelio como una fuente de ganancia. Y los falsos maestros de Asia tomaron la religión, tomaron el cristianismo, tomaron la palabra para hacer mercadería de la iglesia por la codicia de ellos. ¿A cuántos hombres de Dios la codicia, el dinero, las riquezas los echaron a perder, hermano? Los hicieron extraviar. Mira un ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 6, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículos 9 y 10, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, en serio, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántos hombres de Dios fueron destruidos, fueron dañados, fueron extraviados, se echaron a perder, perdieron el rumbo, perdieron el camino por la codicia, por el dinero? Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos a muchos dolores. Se extraviaron muchos. Yo creo que Dios quiere librarnos, quiere rescatarnos de ese ídolo que nos controla, que nos domina en el momento de ofrendar, en el momento de dar, en el momento de ser generoso, en el momento de honrar a Dios con nuestros bienes. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo que las iglesias de Macedonia, en una gran prueba de tribulación, abundaron en gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La generosidad comienza con Dios. La generosidad comienza con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios conocen la gracia de Dios.
disfrutan de la gracia de Dios, han recibido la gracia de Dios, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico el Señor Jesucristo, teniendo su trono de gloria, teniendo sus riquezas celestiales, estando ahí al lado del Padre con aquella gloria. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros pudiésemos ser enriquecidos por Cristo. En Dios no hay ningún egoísmo. Por eso Él ama al dador alegre. En Jesucristo no hay ningún egoísmo, porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Pero para enriquecernos a nosotros, Él deja su trono de gloria, Él deja el trono de su Padre para venir a este mundo y poder enriquecernos. Hermanos míos, la espiritualidad se ve mucho más clara, no cuando cantamos, cantamos alabanzas al Señor, adoramos al Señor, sino cuando Dios nos da la oportunidad de dar, de ofrendar, de ser generosos, de entregar, de reconocer que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Dios usa la pobreza de este mundo, usa las necesidades de las iglesias de Cristo para rescatarnos a nosotros del egoísmo, para rescatarnos de la avaricia. Y quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿cómo está nuestro corazón en el momento de dar, en el momento de ser generoso, en el momento de no cansarnos de hacer el bien? ¿Estamos honrando al Señor con nuestros bienes? ¿Estamos honrando a Dios en el momento de dar generosamente? A Dios no le interesa nuestro dinero, pero sí le interesa nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, donde estén nuestras riquezas, allí estará nuestro corazón. Así que, hermano, pensemos en el momento de dar. Este mensaje es para los que hemos recibido la gracia de Dios. Este mensaje es para todos aquellos que nos hemos ofrendado primeramente al Señor. Amén, hermanitos. Eso quería decir para seguir con el texto bíblico ahora. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las iglesias de Macedonia no solamente se entregaron al Señor, sino que también se entregaron al apóstol Pablo, se entregaron a Tito, se entregaron a Timoteo, se entregaron a Pablo para que Pablo pudiera continuar con la obra misionera, con la obra de la predicación del evangelio. Se entregaron a Pablo para que Pablo también pudiera llevar el donativo de ellos, la ofrenda de ellos a los pobres de Jerusalén. Y
Y me gusta la última frase. Se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros. Luego a nosotros. Subraya esa frase, luego a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestra entrega al Señor Jesucristo trae como resultado una entrega al reino de Dios, una entrega a la iglesia de Cristo. Cuando una persona se entrega al Señor primeramente, también se está entregando a la iglesia de Cristo, se está entregando al reino de Dios, para que la obra continúe, para que la misión continúe, para que la predicación continúe, para que los evangelistas continúen predicando. Se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice Pablo. Claro, claro. El que se entrega al Señor, se entrega a su iglesia. El que se entrega al Señor, se entrega a su reino. El que pone primeramente al Señor Jesucristo en su vida, pone primeramente el reino de Dios y su justicia en su vida. Se entregaron al Señor. Y luego dice, por la voluntad de Dios. Mira cómo termina el versículo 5. Por la voluntad de Dios. Hermanos, piensa en esto, anótalo por favor también. La voluntad de Dios. Siempre decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios en este pasaje está comprometida en esta obra de gracia. Piensa en esto, la voluntad de Dios está comprometida en esta ofrenda, está comprometida en esta generosidad. Dios está comprometido aquí también, de que los santos de Jerusalén, los pobres de Jerusalén, reciban el donativo, reciban la ofrenda, reciban la ayuda de las demás iglesias del Señor, por la voluntad de Dios. En este pasaje, la voluntad de Dios está comprometida en esta ofrenda. Pero también la voluntad de las iglesias de Macedonia están comprometidas en esta obra de gracia. Y también la voluntad del propio apóstol Pablo está comprometido en esta obra de gracia. Hermanitos amados, hermanitos, la voluntad de Dios está comprometida en esta ofrenda, pero la voluntad, la disposición de los hermanos de Macedonia también están comprometidos aquí. Y la voluntad del apóstol Pablo. También está comprometido Pablo en esta obra de gracia. Porque para ser generosos, para no cansarse de hacer el bien, para participar de esta obra de gracia, primero debe haber una voluntad dispuesta en querer hacer la obra de gracia. Mira el capítulo 8, versículo 12, por favor. 12. Mira el capítulo 8, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Debe haber una voluntad dispuesta. Dios está dispuesto. Los de Macedonia están dispuestos. El apóstol Pablo está dispuesto. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes también, si van a ofrendar, tienen que tener una voluntad dispuesta a hacer esto. De hecho, la voluntad de Tito está comprometida aquí. Mira el versículo 17, 16, 17. Por favor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 16, 17. Pero gracias a Dios
que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió exhortación, pero estando también muy solícitos por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, por su propia voluntad. Tito partió a Corintios. Hermano, la voluntad de los corintios está comprometida también en esta obra de gracia. Mira el 8:19, por favor. 8:19. Segunda de Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, ¿Cuál es el tema? En esta obra de ofrenda, en esta generosidad, para cubrir las necesidades de los pobres de Jerusalén, hermanos en Cristo, en esta mañana, está comprometida la voluntad de Dios. Está comprometida la voluntad de los de Macedonia. Está comprometida la voluntad de Pablo. Está comprometida la voluntad de Tito. Y está comprometido la voluntad de los corintios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad para ofrendar, para ser generosos, para no cansarse de hacer el bien. Tienes que pensar en el momento de dar. Piensa en la gracia de Dios que has recibido gratuitamente. Y en el momento de ayudar, de ofrendar a otros, piensa que en la ofrenda está comprometida la voluntad de Dios. Está comprometida la voluntad de las iglesias de Macedonia. Está comprometida la voluntad de Pablo. Está comprometida la voluntad de Tito. Y está comprometida la buena voluntad de los corintios. Para ofrendar, necesito comprometer mi voluntad, honrar al Señor con mis bienes, proponerme en mi corazón, ofrendarle a Dios, glorificar a Dios con mi ofrenda, pero debo comprometer mi propia voluntad. Es un compromiso mío que tengo con el Señor, que tengo con su reino, que tengo con su iglesia, que tengo con su obra, que tengo con su misión. La voluntad debe estar comprometida en esta obra de gracia. Amén, hermanitos. Y otra cosa que quiero decir. La justicia de Dios en esto. La justicia de Dios en esto. Mira 2 de Corintios capítulo 8, versículo 15. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 15. Voy a leer del versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura,
y para vosotros estrechez. Holgura y estrechez. Pablo le está diciendo a los corintios, no digo esto para que ustedes, corintios, tengan menos y los de Jerusalén tengan más. No. Versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, la abundancia de los corintios, supla la escasez de ellos. Los corintios tienen abundantemente. Y la abundancia de los corintios va a suplir la escasez, la necesidad de los hermanos de Jerusalén. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco recogió no tuvo menos. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco recogió no tuvo menos. Eso significa que a nadie le faltó la comida, a nadie le faltó el pan. Si una familia estaba compuesta por 10 personas, a esa familia no le faltó ni le sobró. Dios le dio lo necesario a esa familia. Y si una familia era compuesta con menos personas, a esa familia tampoco le faltó. Dios le dio a cada familia según su necesidad. Como está escrito, el que recogió mucho del maná no tuvo más, tuvo lo suficiente. Y el que recogió poco no tuvo menos, recogió lo suficiente. Como está escrito, dice el Salmo, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora pasa al capítulo 9. Pasa al capítulo 9. Versículo 9. Mira el 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. En el desierto, Dios repartió conforme el número de personas de las familias. A nadie le faltó. Todos recibieron su parte. Todas las necesidades fueron cubiertas por Dios. Todos recibieron la bendición. A algunos no les sobró y a otros no les faltó. Escúchame bien, por favor, en esta mañana. Cada jefe de familia en el pacto antiguo, en el desierto, recogió pan del cielo conforme al número de familias. A las familias más numerosas no les sobró pan del cielo. A las familias menos numerosas no les faltó pan del cielo. ¿Por qué? Su justicia permanece para siempre. ¿Qué significa su justicia permanece para siempre en este pasaje? Y con este ejemplo, que a ninguna familia, por numerosa que era, no le faltó, y a otra familia, por ser menos cantidad de personas, tampoco le faltó. Piensa en esta mañana. Su justicia, la justicia de Dios, permanece para siempre. ¿Sabes lo que significa, hermanito? ¿Sabes lo que significa? Nadie podría decir, Dios no me ha bendecido. Nadie puede decir eso. Su justicia permanece para siempre.
Nadie podría decir que Dios no le ha dado lo suficiente. Su justicia permanece para siempre. ¿Cuál es mi punto? Escúchame bien, por favor, hermanito Pinto. Escúchame bien. Si alguien dice que Dios no lo ha bendecido, si alguien dice que Dios no ha suplido sus necesidades, si alguien dice que Dios no ha cubierto sus necesidades, esa persona estaría tratando a Dios de injusto. De injusto. Y su justicia permanece para siempre. Lo repito de nuevo. Si alguien dice que Dios no lo ha bendecido, que Dios no ha suplido sus necesidades, esa persona estaría tratando de injusto a Dios, porque su justicia permanece para siempre. A las familias más numerosas no les sobró pan del cielo. A las familias menos numerosas no les faltó pan del cielo, porque su justicia permanece para siempre. Yo no puedo entender a veces cuando alguien ora en el culto del día domingo diciendo, Señor, bendice a los que ofrendan y a los que no pueden, ofrendar, Señor, bendícelos para que les des, para que puedan ofrendar el otro domingo. ¿Qué es eso? Si un cristiano no puede ofrendar, está tratando a Dios de injusto, porque la justicia de Dios permanece para siempre. Dios bendice, Dios cubre necesidades, Dios les da todo lo suficiente. Nadie puede decir que no puedo ofrendar. Porque si está diciendo no puedo ofrendar, está diciendo Dios no me ha bendecido, Dios no me ha suplido necesidades, Dios no me ha cubierto necesidades, Dios no me ha dado. Estaría tratando de injusto a Dios, porque le dio a otros y a él no le dio. Su justicia permanece para siempre. Él cubre todas las necesidades, Él da lo suficiente. Entonces, si alguien dice, yo no puedo ofrendar, lo que está diciendo, Dios no me ha bendecido a mí. Dios no me ha tratado justamente a mí. Los que pueden ofrendar es porque Dios los ha bendecido, es porque Dios los ha tratado justamente. Pero a mí, Dios no me ha tratado justamente. Ese cristiano, esa cristiana está tratando de injusto a Dios. Y Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él bendice a su pueblo. Él cubre las necesidades de su pueblo. Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que, hermanos, en esta mañana, dice 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 8. 1 Timoteo versículo 6. Capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tienes sustento, si tienes abrigo, es porque Dios te ha bendecido. Es porque Dios ha cubierto tus necesidades. Y si tienes sustento y tienes abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, por favor. Libro de Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6.
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, contento con lo que tenéis ahora, hermano, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que Dios me los bendiga, hermanos míos. Que Dios me los bendiga. Dios bendice al dador alegre. Si usted y yo hemos recibido la gracia de Dios, si usted y yo nos hemos ofrendado primeramente al Señor, ofrendémonos también a su iglesia, ofrendémonos también a su reino, ofrendémonos también a la misión de Dios. Y para esto está involucrada la voluntad de Dios, la voluntad de Pablo, la voluntad de los de Macedonia, la voluntad de Tito y la voluntad de los corintios. Y ruego que esté comprometida también nuestra propia voluntad en la misión de Dios, de no cansarnos de hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y recuerda que su justicia permanece para siempre. Buenos días, que Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias.